la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. La cosecha es el inicio y el fin de un ciclo. Tiene sus etapas, sus tiempos y necesidades. La cosecha es, de alguna manera, el premio al trabajo bien hecho y a la paciencia. Es el reconocimiento a la naturaleza de cada proceso. No existe cosecha sin preparación, sin un sistema de condiciones dispuestas para la vida. No existe cosecha sin la posibilidad de recogerla, administrarla y compartirla. Hay cultivos que se anhelan y que son imposibles, los que quieren lograr un cambio inmediato. Las siembras que transforman la realidad, las que perduran, exigen convicción, constancia y voluntad. La cosecha solo se hace real con una mirada al futuro, al largo plazo. No existen los frijoles mágicos en forma de política pública, reforma agraria o promesas de redistribución de tierras. Las cosechas, las siembras, los cultivos unen de forma vital a los productores y a los consumidores, a lo rural y a lo urbano. Pensar en estos vínculos es pensar en las relaciones entre el territorio, la población, las instituciones públicas y privadas, las acciones sociales y políticas. Es hora de enfrentar el dilema y las consecuencias de creer en un solo modelo de desarrollo. Es momento de asumir las implicaciones de la comercialización del medio ambiente y la naturaleza. Este es un recorrido para rediseñar la ruralidad, para pensar más allá de la coyuntura y del problema de la actualidad. Es una propuesta de cambio para futuros más incluyentes y sostenibles, para que la tierra no sea un motivo de guerra ni de desplazamiento, para que la tierra no sea un espacio de violencia. Bienvenidas a la pregunta por nuestras huellas y por el impacto de nuestras acciones. Bienvenidos a los sueños de nuevas cosechas. Este es el camino del libro La ruralidad que viene y lo urbano, un despertar de la conciencia. La luna llegara un campesino muy seguro, al otro día toparía un nacimiento, una fuente de agua pura en las alturas, y en cuestión de una semana ya tendría montado un huerto. Fundaría el primer corral de pollos, de gallina extraterrestre, y con tanto que le rinde... Este es el empiezo con música y con la admiración de las personas campesinas. Es el empiezo de un buen vivir y de un camino colectivo entre la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y de Siglo Editorial. Para este viaje de la vida atravesada por la economía, las dinámicas sociales e institucionales, nos acompaña Absalón Machado Cartagena. Absalón es economista de la Universidad de Antioquia, magíster en Economía de la Universidad de Chile y miembro emérito de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Nuestro guía de hoy se ha desempeñado como profesor de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional de Colombia. Es investigador y analista de temas agrarios, consultor del ICA, la FAO y de otras instituciones. Además, ha publicado varios libros como La cuestión agraria en Colombia a fines del milenio, La reforma rural, una deuda social y política, El problema de la tierra, conflicto y desarrollo en Colombia, Multimodalidad y diversidad en el campo colombiano, Una ruralidad posible, la tríada rural, y hoy nos acompaña en Cartografías Editoriales para conversar sobre su nuevo libro, La ruralidad que viene y lo urbano, un despertar de la conciencia. Hola Absalón, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo están? Estamos muy contentos de estar hoy acá contigo, porque cuando vemos cómo has trazado tu propio recorrido de investigación en libros, nos podemos dar cuenta que vamos con el experto sobre la tierra y sus dinámicas sociales y políticas en Colombia. Entonces, quisiera preguntarte,
¿A dónde nos vas a llevar hoy y cuál es el proyecto de viaje de un libro como La ruralidad que viene y lo urbano? Bueno, este es un viaje que hace una invitación a soñar en un futuro diferente para la ruralidad colombiana, porque pues parte de la idea de que lo que tenemos y lo que hemos construido en el tema rural y en las relaciones rural-urbanas es muy insatisfactorio, pues nos ha llenado de problemas, esos problemas no los hemos resuelto y eso ha afectado y sigue afectando la vida y el bienestar de sus habitantes. Y lo que queremos con este libro es una invitación a que soñemos en algo distinto, a ver si somos capaces de emprender un proceso de transformación que nos lleve a unas relaciones diferentes en esta sociedad entre lo urbano y lo rural y a una valoración de lo que es lo rural para la vida de los colombianos, de todos los colombianos. Y ese sueño empieza con la idea de que en el transcurso del tiempo tenemos que romper con un paradigma que nos tiene atados a un pasado y a unos problemas que es la dicotomía rural-urbana, que es la idea de que lo rural y lo urbano son dos realidades que tienen contradicciones, que no se entienden, que están separadas, que no se colaboran la una con la otra. Y la idea es que en ese sueño tenemos que ser capaces de cambiar el paradigma a un nuevo paradigma, que es el paradigma de la unidad, en donde se concibe lo rural y lo urbano como una sola unidad, como dos esferas que están unidas, pero que cada una tiene funciones diferentes y se complementan y se ayudan en un proceso de intercambio comercial y de otra naturaleza que conduce precisamente a que toda la población colombiana se forme una idea diferente de lo rural y lo urbano y de sus relaciones para un mejor bienestar, para una vida mejor, para resolver los conflictos que nos han tenido tan enredados, para eliminar o por lo menos acortar los desequilibrios que hay entre los niveles de vida del campo y la ciudad, para permitir que esa nueva visión de lo rural y lo urbano se traduzca precisamente en un mayor crecimiento, sea más dinámico, que contribuya a tener una mayor democracia en la vida rural y una mayor integración de los habitantes del campo a la sociedad colombiana y que la sociedad colombiana valore lo que la vida rural significa para su propia vida. Esa es la idea de este sueño, de embarcarse allí, a ver si en ese transcurso de ese sueño plácido tenemos la capacidad de imaginarnos un mundo diferente. Esa es la idea de este libro, de este viaje, una invitación que le hacemos a los colombianos para que busquen ese camino, porque realmente se trata de trazar un camino nuevo para ver lo rural y lo urbano de otra manera y entender la valoración que cada uno de ellos le puede hacer a la vida, no solamente nacional y de cada uno, sino al planeta, porque en estas relaciones rural-urbanas está involucrada el tema del medio ambiente, que nos afecta a todos y tiene que ver con problemas tan críticos y tan complejos como el cambio climático, que aparentemente uno pensaría que no tiene nada que ver con esto, pero en la forma como se produce, en la forma como se consume, todo eso afecta el medio ambiente, la naturaleza, sus equilibrios, etc. Esa es básicamente la invitación a este viaje, a ver si nos acompañan los colombianos a pensar de una manera diferente, a ver distintas las cosas, entenderlas de otra forma, valorarlas de otra manera, para poder transformar y cambiar lo que tenemos. Eso es en síntesis lo que tenemos.
le canto al campesino, quedan pocos campesinos. No le canto a su parcela, ni al río ni a su morena. No le canto simplemente porque dejó la montaña, porque cambió su vereda. Aceptamos la invitación de Absalón Machado. Aceptamos soñar y pensar en un futuro distinto donde no exista una división totalmente concreta entre lo rural y lo urbano. Nos vamos a plantear la manera como se rompe este paradigma y empezamos a pensar en una unidad. Estamos recorriendo Colombia, sus territorios, y estamos pensando cómo esa relación que tenemos con la tierra y con la concepción de lo rural y lo urbano nos permite pensar en futuros donde las personas tengan igual oportunidades o se les garanticen sus derechos. Estamos conversando sobre el libro La ruralidad que viene y lo urbano. Y bueno, nuestro guía de viajes, Absalón, su autor. Absalón, ya nos dijiste a dónde vamos. Ya aceptamos esta invitación, este sueño. Ahora me encantaría abrir tu maleta, porque en este sueño, para romper esa dicotomía, hay ciertos conceptos que tú abordas en el libro que me parece que son fundamentales para este viaje. Y es las ciudades de la ruralidad y las ciudades jardín. Cuéntanos un poquito sobre esas dos ideas. Esas son dos términos que surgieron en el proceso de construcción de este sueño, que tienen una historia. El término ciudades jardines es un concepto que acuñó un inglés a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde él pensaba que podía resolverse los problemas urbanos que tenía fundamentalmente Londres en ese momento, que estaba en una etapa de industrialización, sacando un poco ciudadanos de Londres para que vivieran en áreas urbanas no contaminadas con las chimeneas de las fábricas, en contacto con la naturaleza, y se imaginó esas ciudades como una alternativa de vida para personas urbanas, pero que al mismo tiempo seguían vinculadas con las ciudades, porque eran trabajadores y personas vinculadas al desarrollo industrial que podían ir a Londres a trabajar, pero que tenían una vivienda en zonas rurales. Y él se imaginó esas ciudades que la llamaron las ciudades jardín, como un modo de vida diferente para los habitantes urbanos. De allí me surgió la idea de que si nosotros queremos transformar la ruralidad y las relaciones rural-urbanas, tenemos que pensar en que los problemas urbanos que tienen estas sociedades son enormes. Tenemos ciudades que no tienen un nivel de vida aceptable, llenas de problemas, de conflictos, de dificultades, con pocas alternativas para los habitantes rurales que llegan a las ciudades, etcétera. Y pensé que se podía tratar de replicar un poco esa idea, pero con otros conceptos, en otras realidades, y pensar en tener nosotros unas ciudades en la ruralidad que son la idea, digamos, de transformar como los pueblos que nosotros tenemos, que son muy de vida rural, en una especie de ciudades o pueblos pequeños, pero que tengan otras características diferentes, en donde vivan fundamentalmente personas de la ruralidad que trabajan en temas con la naturaleza y con la ruralidad, pero que al mismo tiempo asumen una vida urbana para poder acceder a servicios y a otras ventajas que tiene el desarrollo urbano en general. Entonces esas ciudades de la ruralidad son un contrapeso también a la idea de que en lugar de que las personas migren a las ciudades, los campesinos, los habitantes rurales, a buscar otras alternativas y una vida diferente, lo tengan dentro de la ruralidad, viviendo en unas áreas urbanas que están dentro de la ruralidad. Esa es como la idea básica. Y esas ciudades de la ruralidad pues están construidas con unos criterios arquitectónicos, de armonía, diferentes a lo que son nuestros pueblos hoy en día, que no tienen estética, que son un desorden, donde no hay una vida amable, donde las personas tienen que
soportar ruidos, músicas estridentes, todo tipo de desórdenes. Estas serían unas ciudades organizadas de una manera diferente, pero con criterios muy modernos, por supuesto, con todos los servicios, con actividades, con oportunidades para los habitantes rurales, y donde los habitantes rurales de cercanías que tienen sus parcelas, que producen, puedan vivir en esas ciudades de la ruralidad, que son pueblos modernos, y trabajar en el campo, ir y venir, y tener los beneficios que tienen las ciudades las ciudades. Es un poquito la idea de copiar la experiencia europea, digamos, en general. Hay una cosa que es súper importante en tu reflexión en el libro y sobre todo en la cotidianidad de nosotros como colombianos para romper esta dicotomía entre lo rural y lo urbano, y es la concepción que tenemos sobre el problema de la tierra. Me gustaría echar en la maleta esos aprendizajes que has tenido en tus años de investigación sobre por qué el tema de la tierra en Colombia es tan importante que es un punto fundamental, por ejemplo, cuando se habla de construcción de paz. ¿Cómo lo ves tú hoy, siendo uno de los pilares para poder soñarnos una Colombia más justa? Pues básicamente en esa maleta el primer instrumento que hay que poner es precisamente el rediseño de la estructura agraria que nosotros tenemos. Eso se llama, digamos, en lenguaje moderno, hacer una reforma rural, en lugar de una reforma agraria, que es el criterio más tradicional, porque la reforma agraria se centra mucho en el tema de la tierra solamente, cómo redistribuir los derechos de propiedad. La reforma rural va mucho más allá porque se trata del tema de la tierra, pero también se trata de otras actividades que se realizan en el campo, una serie de servicios y de acceso a bienes públicos, no necesariamente la tierra, porque la tierra tiene que ver con lo productivo, pero la vida rural es una vida que tiene que acceder a servicios educativos, a salud, a infraestructura, a internet, a relaciones sociales, etcétera, etcétera. Entonces, la reforma rural pues tiene como núcleo básico el cambio en la estructura agraria, que es el criterio tradicional de reforma agraria, pero también tiene otros elementos porque implica instrumentos como por ejemplo el catastro multipropósito para poder tener actualizados los valores de los predios, su función productiva, sus capacidades, etcétera. Implica temas como el cierre de la frontera agropecuaria, o sea, que quiere decir que nosotros no podemos seguir ampliando las áreas de colonización que tenemos porque ya están ocupadas, tenemos que incluso recoger esas áreas y reestructurarlas, incluso sacar población de esas áreas de colonización para retornarlas al interior de la frontera agrícola. Ese es el tema del cierre de la frontera agropecuaria. Tenemos que resolver en esa estructura agraria el tema de los cultivos ilícitos, cómo ofrecerle a los habitantes de las áreas de colonización unas alternativas diferentes de vida para que se salgan de la esclavitud a que están sometidos por los negociantes de drogas. Tenemos que, en ese cambio de la estructura agraria, buscar la conformación de una clase media rural que haga un contrapeso a los poderes establecidos en el campo de personas pues, que se han apropiado de muchos recursos, y el campo no tiene una clase media significativa, es marginal, y eso es muy importante para el desarrollo y la democracia. Eso es parte, digamos, del cambio en la estructura agraria. Y bueno, y como ese hay muchos otros temas que implican transformar la estructura rural con un concepto diferente, más moderno, de modernidad. ¿Cómo llevar la modernidad al campo? Básicamente se trata de eso, porque la modernidad no es solamente tecnología, modernización del aparato productivo, sino es democracia, es libertad, es asociatividad, es relaciones de reciprocidad. La modernidad es cultura, es formación de recursos humanos,
es muchas cosas que no existen en la ruralidad como lo existen, por ejemplo, en las ciudades. Entonces, ese cambio en la estructura agraria busca, de alguna manera, eliminar esos desequilibrios rural-urbanos que se han establecido por un modelo de desarrollo que ha privilegiado lo urbano y ha descuidado lo rural. Por eso las estructuras agrarias pues son obsoletas, están muy atrasadas en términos de desarrollo. O sea, lo que buscamos no es solamente crecimiento y producción, sino también nivel de vida, medio ambiente, relaciones con la naturaleza, una concepción de lo rural moderna que se adapte, digamos, a las necesidades de un desarrollo más humano y menos comercial, digamos. Esa es la esencia de ese instrumento que hay que echar en la maleta, que es la estructura agraria, con todos esos elementos y complejidades que tiene. Entonces usted tiene en esa maleta la estructura agraria, tiene las ciudades de la ruralidad, ¿cierto? Tiene también instrumentos que le permitan hacer un asocio entre los productores de alimentos y los consumidores urbanos, porque en la ruralidad el tema fundamental es producción de alimentos. Y allí tenemos una contraparte que es el consumidor, que está básicamente en las ciudades, pues está más concentrado en las ciudades que en el campo. Y lo que necesitamos en ese sueño de transformación es que esos dos sujetos se relacionen de una manera diferente en el intercambio de bienes, pero también en otro tipo de relaciones culturales, de reciprocidad, de intercambio de saberes, de conocimiento, etcétera, con una idea esencial que está en el texto, y es que nosotros hemos centrado mucho la atención en cómo fortalecer los poderes del campesinado, por ejemplo, para que pueda negociar con el Estado y para que sea reconocido por la sociedad. Pero resulta que el poder mucho más grande lo tienen los consumidores, que son los que finalmente deciden qué es lo que se produce. De nada valió quererla, pues no quiso regresar. Vamos de viaje con Absalón Machado Cartagena. Estamos conversando sobre el libro La ruralidad que viene y lo urbano, un despertar de la conciencia. Nos fuimos de viaje, echamos bastantes cosas en la maleta para pensar un rediseño de la ruralidad, para romper esa dicotomía entre lo urbano y lo rural, y sobre todo para pensar en futuros más justos, más equitativos en Colombia. Absalón, quisiera que para cerrar nos contaras un poco cuál sería la invitación para pensar ese estilo de vida distinto, ese modelo de desarrollo que traiga la modernidad a lo rural. Bueno, yo creo que nosotros los colombianos tenemos que tratar de superar un problema que tenemos, es que pensamos mucho en la coyuntura y en el corto plazo, y no hemos podido pasar de allí, de la solución de los problemas cotidianos, a pensar qué nos va a traer el futuro, cómo vamos a estar cada uno de nosotros en el futuro, los campesinos, los ciudadanos que viven en las ciudades. Entonces esa idea de cambiar el chip que tenemos para pensar en el corto plazo a un pensamiento mucho más de largo plazo, tiene un ingrediente que es muy importante para que se dé ese cambio y podamos hacer una especie de utopía, que yo la llamo una utopía en el libro, es que tenemos que cambiar nuestros niveles de conciencia. O sea, de cómo vemos, entendemos y valoramos lo rural, por ejemplo, y cómo entendemos cuáles son las visiones que nosotros tenemos de lo rural y lo urbano. Tenemos que cambiar el chip para transformar esa visión
entendiéndolo de otra manera, como un relacionamiento entre los dos sectores, porque el campo no puede seguir siendo una bodega de la ciudad, en donde la ciudad extrae de todo tipo de cosas, pero no le retribuye muy poquito. Entonces, por eso la ciudad se ensancha, se engorda, el campo se debilita. Esa es la idea que hay que transformar, que los dos sectores pueden trabajar conjuntamente y ambos se benefician en el desarrollo. Aquí lo que hay que buscar es que haya dos ganadores y no un ganador. Hoy en día el ganador es el sector urbano en el desarrollo y el perdedor el rural. Tenemos que buscar una transformación que permita que tanto los habitantes rurales como los ciudadanos urbanos son ganadores en el proceso de desarrollo y en su relación. Por eso hay que romper esa dicotomía y pasar a un paradigma diferente, a pensar en una relación distinta. Y eso indica que tenemos que aumentar nuestros niveles de conciencia a ver las cosas de otra manera. Tenemos que entender que estamos en un mundo lleno de incertidumbres y de riesgos y que solos no podemos caminar en ese mundo. Tenemos que unirnos, tenemos que asociarnos, tenemos que organizarnos, tenemos que cambiar cada uno de nosotros, cómo vemos al otro, cómo lo valoramos, cómo lo entendemos, cómo asumimos una conversación, un diálogo. Aquí se trata de establecer un diálogo realmente entre lo rural y lo urbano, un diálogo moderno, no el diálogo de las balas y del conflicto, sino el diálogo de lo humano, de la hermandad, de la reciprocidad, de que entendamos que todos somos humanos y que vamos en el mismo camino y tenemos que ir de la mano, ir de una manera amable para encontrar un camino con una vida mejor. Bueno, y para continuar ese diálogo, quisiera invitarlos a buscar el libro La ruralidad que viene y lo urbano en su librería favorita, en libreriasiglo.com. También está en plataformas digitales, también está en ebook, lo pueden conseguir en diferentes plataformas en la que ustedes quieran. Absalón, muchas gracias por señalarnos ese camino para soñar y transformar la ruralidad, para pensar en Colombia de una forma diferente y para pensar que en Colombia todos tenemos que ser ganadores. Gracias por estar hoy acá en Cartografías. Gracias a ustedes por la invitación. La pasé muy bien. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.